¿Se imaginan dónde estamos en este momento? En la Universidad Complutense de Madrid. Y por estos pasillos yo agarré dos sillas, vi un personaje por allí caminando que si Dios quiere pronto va a empezar a dar clases en esta maravillosa universidad. Y es un orgullo para mí como venezolana en el exterior presentarles a un colega periodista. Redactaba sinopsis en una época al principio de sus días como periodista y después entró a ser reportero de Radio Caracas Televisión. Noé Pernía. ¿Cómo estás, Noé? Hola Eva, encantadísimo de encontrarte por estos espacios maravillosos. Pero además te encontramos hablando pues como todo en español, majo. No, yo creo que el habla venezolana no se pierde, pues. Sí es cierto que en España hay muchos venezolanos que tienen que recurrir al habla venezolana, pues porque eso significa tener un poquito más de conexión, de comunicación con la gente, pero es más que todo venezolanos, o son más que todo venezolanos que trabajan con el público. Tienes 10 años viviendo en Madrid, España. ¿Por qué sales? ¿Para qué sales de Venezuela? ¿Qué pasó hace 10 años que tú decidiste abandonar el país? Yo salí en el año 2005, salí becado por la Conferencia Episcopal Venezolana para hacer un máster en la Universidad del Papa en Roma, pero a eso se le une una circunstancia muy especial. Hubo un impasse con un grupo de chavistas en el centro de Caracas, aquello significó todo un problema con agentes vinculados con el gobierno, fue un problema que se sobredimensionó, se me abrió un expediente, se me abrió una averiguación, me imputaron 3 delitos, instigación a delinquir, daños personales, por un impasse, sí, todo aquello. Entonces Mario Silva me mencionó en la hojilla, me montaron una manifestación frente a la fiscalía, fueron los círculos bolivarianos al programa de Mario Silva y dijeron, bueno, Nueva Pernía, vamos por ti, si la justicia no actúa, nosotros vamos a ir por ti, que hasta el mismo Mario Silva me acuerdo que le dijo, espérate un minuto, tampoco es que van a ir por nadie, pues la justicia está ahí, para eso es que está. Al final de cuentas, pues ese expediente al año, a los 2 años se cerró porque es que no había cosa que juzgar, sobredimensionaron tanto el hecho que al final de cuentas descubrieron que es que no había delito. Pero ¿cuál fue el delito que supuestamente te estaban imputando? Porque, o sea, tomaste foto, porque está como de moda, si tomas fotos, pues te llevan, te imputan. Entonces, ¿cuál fue el supuesto delito? Instigación a delinquir me imputaron en aquel momento. Fue en un pase con un muchacho que nos perseguía, que donde estábamos nosotros pues se acercaba, nos saboteaba, lo que se llama hoy día trolear. Entonces nos troleaba las informaciones, estabas haciendo una cámara en la calle, un stand-up, como le llaman en Estados Unidos, y el chico se metía en el medio, empezó a gritar consignas, etcétera, etcétera. Ese día yo me voy a una manifestación que fue la primera manifestación de los estudiantes que intentaron llegar al centro de Caracas, te estoy hablando del año 2005, y en ese momento yo veo que el chico está grabando, pero me está grabando a mí. Yo me movía y se movía para donde estaba yo, se iba para ese. Total que no era una persona que estaba haciendo periodismo, sino que estaba haciendo otro tipo de labores que hoy en día son mucho más comunes en Venezuela, que es la de registrar el trabajo de los periodistas para después llevar información a los medios policiales o forjar algún tipo de expediente. Entonces, en ese momento yo lo veo, le digo, no me grabes, por favor, no me grabes. Y es allí donde ocurre el impasse, y es allí donde yo le sujeto la cámara para que no me siga grabando y se rompe la cámara. Bueno, aquello sí fue un momento de ofuscación en el que yo incluso después traté de acercarme a ellos y bueno, sí, fue un momento de ofuscación porque uno también es humano. Además que ya era un acoso premeditado, vamos a sentarnos a arreglar las cosas, pero no escucharon razones, se fueron a la fiscalía, como te digo, se fueron al programa de Mario Silva e intentaron sobredimensionar. Si eso hubiese ocurrido hoy día, o si ocurriese con cualquier otro reportero o periodista, simplemente estaría preso en el SEBIN, por ejemplo, en estos calabozos que llaman la tumba, o simple y llanamente no podría salir a la calle porque ya fue estigmatizado y fue hecho objeto público del odio por parte de las huestes del gobierno. Ajá. ¿Y cuándo tomas la decisión? ¿Tú pides la beca o ellos te la ofrecen, dadas tus relaciones excelentes con la Conferencia Episcopal? ¿Cómo fue ese proceso? No, ya había ocurrido lo de la beca, ya me la habían concedido. Yo en el año 2005 gané un premio como mejor cobertura periodística del año. Recuerda que en el año 2005 muere el Papa en abril y al equipo de RCTV, es decir, a mi persona junto con mi camarógrafo y mi asistente, nos envían para hacer la cobertura en vivo y en directo desde Roma, desde el Vaticano. Nosotros estuvimos por espacio de casi un mes, porque aparte de la corresponsalía desde Roma, también por esos días muere el príncipe Rainiero y nos envían a Mónaco para hacer la cobertura y hacer los pases y las transmisiones en vivo desde allá. Entonces, digamos que
el trabajo de cobertura de Roma que amerita el premio por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana es lo que después, subsiguientemente, pues desemboca en esta beca que fue de la Conferencia Episcopal, pero que también fue financiada por un organismo vinculado con el Vaticano, pues, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino que por cosa del destino ambas coincidieron. ¿Y qué pasó por tu mente cuando se te dio la beca, tenías que irte? Te ibas por la beca igualmente porque la venías trabajando, pero en el fondo, ¿dónde quedó tu corazón? Mira, es una pregunta muy difícil porque, vamos a ver, yo recuerdo cuando salí de Venezuela, eso fue un 5 de noviembre, que yo miré por la ventanilla del avión, yo no sabía si iba a regresar al país y lo que se me pasó por la mente fue simplemente dar gracias, pues. O sea, gracias a Dios, gracias querido país, me serviste de mucho, pero por ahora no podemos estar juntos. Pues igual que aquel famoso por ahora en el 92, no fueron lograr los objetivos por ahora, pues mi por ahora fue por ahora no podemos estar juntos. Y no fue un abandono, no fue un corte, pero sí fue un recreo. Un recreo en el cual yo me estaba viniendo en principio para buscar nuevos cauces de vida, para adquirir nueva cultura y también para desabrocharme un poco de esa pugnacidad que había en Venezuela y seguir estudiando al país, pero desde afuera, desde ese momento, desde ese territorio en el cual puedes acercarte a una realidad, quizás sin esos contaminantes que tienes alrededor. Contaminantes no solamente por parte del discurso de gobierno, sino también por aquellos contaminantes que venían en aquel momento de las directivas de los grandes medios de comunicación y que fue lo que comenzó a forjar esos primeros estadios de polarización en Venezuela. Wow. ¿Te fuiste a Roma directamente? Sí, sí, yo cogí un avión, me acuerdo de Air France, llegamos a París, hice transbordo y llegué a Roma como a eso de las 3, 5 de la tarde más o menos, me acuerdo. O sea, es que es comiquísimo porque cuando yo llego a Roma ya había estado, por supuesto, pero en otra circunstancia, que era la del trabajo periodístico. Pero ya cuando llego a estudiar, yo sabía que no era solamente estudiar, sino que en el fondo era un exiliado. De hecho, me costó asimilarlo, me costó mucho tiempo asimilarlo. Esos 3 años de paréntesis en Roma que fueron de estudio, de convivir con mucha gente italiana, de conocer la cultura italiana, fueron muy divertidos, muy entretenidos, además porque estaba estudiando una cosa que no tenía nada que ver con la carrera, porque dentro del máster de comunicación audiovisual veía materias de teología. Y fue muy interesante, pero fue un breve periodo hasta que definitivamente vuelvo a conectarme con las cosas del país. Entonces, cuando llego a Roma, te contaba, yo llego a Fiumicino y llego con mis maletas y yo me decía hacia mis adentro, yo soy el propio portugués o español, llegando a Venezuela en el después de la guerra, el dopoguerra, como dicen en Italia, que no tenía nada en el bolsillo y que tenía que comenzar desde cero. Bueno, yo asimilé en ese momento que también tenía que comenzar desde cero, como todo, y hemos recomenzado, y bueno, estamos, como quien dice, en la época de la adolescencia, cuando estábamos tratando de hacer carrera, buscar aquí, buscar allá, y esa es mi etapa ahorita. Claro, pero resulta que después de esos 3 años, eso es lo que tú estás diciendo, te tenías que plantear, ¿por qué llegas a España? Porque no te quedaste en Italia. Llego a España porque se me presenta una oportunidad de estudio y quería hacer un doctorado en la Complutense. Yo vine a España por primera vez en el año 92 y lo primero que hice fue por cuestiones de trabajo, enviado por Venevisión Internacional. Y lo primero que hice después que cumplí con las tareas y los trabajos que me encomendaron fue venir a la Complutense, a la facultad, porque en ese momento yo también estaba estudiando periodismo, entonces yo quería saber cómo era la facultad de periodismo de donde se escribían y se editaban aquellos libros que utilizamos en la universidad y aquellos autores que nosotros leíamos, qué sé yo, Charo Lacalle, Manuel Martínez Alberto, etcétera, y cómo eran esos espacios que para nosotros eran una referencia. En nuestra universidad, en nuestra escuela se estudiaba El País, todavía El País sigue siendo el periódico más leído en Hispanoamérica y por supuesto que no podía dejar de venir para acá. Y yo lo que hice fue colocarme en el centro del edificio de la facultad y mirar hacia mi alrededor, más nada. Creo que me tomé un refresco o algo por el estilo, no me acuerdo, y después seguí echando broma por toda la ciudad. Ahora ya tienes 10 años, estamos en la Complutense, aquí en Madrid, hace mucho frío, cosa rara, pero bueno, cosa rara no, pues la semana pasada hacía calor, pero el caso es, tú que estás ejerciendo el periodismo, estás trabajando en algunas web y bueno, estás en contacto constantemente, andas con tu cámara y tu esposa para arriba y para abajo grabando, entrevistando. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela en este momento desde afuera, como venezolano periodista y sobre todo desde afuera? ¿Qué percibes? Yo sé que estás investigando, estás todo el día buscando en web, estás muy informado, pero ¿qué percibes tú? Yo pienso que hay dos Venezuelas
que me temo que no están conectadas. Y cuando te hablo de las dos Venezuelas, no estoy hablando de la Venezuela del chavismo y la de Venezuela de la oposición. Yo pienso más bien en términos de uso de la herramienta tecnológica para acercarse a la información. Como somos periodistas, te lo miro, este diagnóstico, a partir de cómo la gente en Venezuela se gestiona su propia dieta informacional. Y es que veo sí que hay un conjunto de venezolanos que todavía están orbitando alrededor de la distribución de información a través de los medios tradicionales, pero hay otro conjunto de venezolanos que están buscando agenciarse esa información a través de las redes sociales. Es algo un poco más complicado, no hay que reducirlo simplemente a que tú tienes un iPhone y yo sigo viendo los noticieros de televisión, no, sino que la gente, a partir de que no hay información circulante en el país, información que pueda ser retomada como veraz, como sucedía anteriormente, tiene que buscarse el modo y manera de obtenerla. Porque la información es una de las primeras necesidades del ser humano. Información no solamente son las noticias, sino cómo haces tú para conseguir la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese venezolano está desconectado del otro venezolano, que es el que bulle y el que está todo el tiempo en la palestra pública a partir de las primeras planas de los telediarios en Venezuela, o simple y llanamente del esquema informacional que veníamos manejando desde los antiguos medios mainstream. Entonces, yo al país lo que veo es eso, una Venezuela que bulle en el espacio de la información digital, del sistema de conocimiento digital que está generando una nueva ciudadanía, y otra Venezuela que todavía está esperando o que está tratando de seguir incidiendo en el espacio de los medios de comunicación tradicionales. Y creo que una y otra no están conectadas porque tú ves que los discursos son distintos, no tienen una conexión por allí. Ajá. ¿Y qué estás haciendo tú para conectarlas, si es que puedes hacer algo? Mira, nosotros en estos momentos no es que podamos hacer mucho, porque vamos a estar claros, los venezolanos que estamos afuera, más bien tenemos que servir de plataforma y de apoyo para todos aquellos protagonistas que están desde el intestino del país haciendo cosas. O sea, yo no puedo suplantar jamás ni nunca a un reportero de La Patilla, a un investigador de Runrunes, ni siquiera a ti, Eva, porque ustedes son los que están allá, son los que están sufriendo el día a día. Nosotros también lo sufrimos de alguna manera porque tenemos la familia allá, pero nosotros como periodistas del extranjero lo que podemos hacer es tratar de establecer las conexiones básicas entre el país y los medios de información en el extranjero. Por esta razón, tú me preguntas a mí qué estamos haciendo. En estos momentos estamos tratando de conformar un proyecto en el cual podamos construir una plataforma que unifique a periodistas venezolanos que viven en España con investigadores, sociólogos, etcétera, con periodistas españoles, de forma tal que podamos orbitar alrededor del manejo de una data, de una big data que sirva para comprender algunos puntos básicos del país, pero nunca para sustituir a los periodistas que están en Venezuela ni a la gente que está haciendo cosas en Venezuela. Una data así como que, o un blog para que sea un medio de opinión, de información, de cruce, de información también. Yo creo que también existen otros blogs para eso, ¿no? ¿No los tienes tú acá? Bueno, yo tengo un blog, en estos momentos lo estamos inaugurando, que gracias a Maylin pues hemos estado incursionando en el plantel de la herramienta tecnológica, los contenidos web, etcétera, las páginas de contenido, que es el arcadenoe.tv. Con este blog comenzamos con una información básica que fue un intento de entrevista al embajador de Venezuela en España, que fue Maricea. Eso te quería preguntar también, qué fue lo que te pasó ahorita, hace poco, en una manifestación que había en la Puerta del Sol de los oficialistas. Bueno, fue interesante porque ahí iba a estar el embajador Maricea. Bueno, vamos a acercarnos para escuchar a ver qué dice. Fíjate que yo ni siquiera quería entrevistar al embajador. Quería escucharlo, a ver cómo maneja el discurso, porque es interesante un poco descubrir cuáles son los puntos de esa estructura, de ese esqueleto de discurso que ellos tienen. Pero al final él cierra diciendo: Venezuela es una democracia y el resto de los países deberían de seguir el ejemplo de Venezuela, que es una democracia. Yo me timbro, me quedo y digo, ya va, pero espérate un minuto, ¿de qué estamos hablando? Y es cuando le lanzo la pregunta. Venezuela, le pregunto, ¿hay presos políticos en Venezuela, embajador? Veníamos de estar con Mitzi Capriles. En ese momento se activa todo el círculo bolivariano que gira a su alrededor, que orbita en Madrid alrededor de todas las actividades de la embajada, y me bloquean y me impiden el acercamiento al embajador. De hecho, ahí en el video lo puedes escuchar, aíslalo, aíslalo. Y en definitiva me sentí agredido, no yo como persona, sino como, digamos, periodista que está buscando una información y que te está tratando de contrastar algo que tú estás afirmando. Si es verdad que hay democracia en Venezuela, ¿por qué no me respondes lo que te estoy preguntando sobre los presos políticos?
¿Y qué pasó entonces? ¿Y que te acercaron? Bueno, sí me acercaron. ¿Y cómo escapaste? Bueno, yo realmente no escapé, vino la policía porque esa es la función de la policía en esos momentos. Yo veo que me sujeta por un brazo, yo cuando veo que es un señor vestido de azul, aquí en España se respeta la autoridad y la autoridad funciona con unos códigos distintos. El policía cuando me agarra de la mano, yo sé que no es para agredirme ni para llevarme detenido, ni mucho menos, pero sí me dice, vamos a salir de aquí, vamos a salir de aquí, y yo cuando le digo, bueno, sí, vamos a salir, pero que estoy intentando preguntarle al embajador, el policía ni siquiera sabía que yo era periodista, pensaba que era que me estaban golpeando en ese momento, entonces es cuando comenzó a conversar con él y me dice, mire, la función nuestra es que a usted no le agredan, que a usted no le pase nada. Ah, bueno, vale, pero quedó la indignación. Igualito a los nuestros. Bueno, no, yo debo hacer la salvedad. Yo creo que yo respeto mucho a los colegas. En Venezuela es más, los admiro. Creo que la diferencia... No, pensaba que era de los colegas. No, pobre los colegas tienen que andar con cascos y chalecos antibalas. Aquí no. Pero no, en Venezuela la policía me hubiese decomisado la cámara y quizás estuviese en una tumba o algo por el estilo, que tengo compañeros, amigos que les han decomisado la cámara, lo que tú comentabas, Eva, les borran las memorias, este tipo de cosas que ocurren en Venezuela. Noé Pernilla, ya para cerrar, ¿regresarías a Venezuela? Claro que sí. ¿Tienes aspiraciones de regresar pronto? Pronto no creo, yo si te soy sincero, yo no creo que la situación de Venezuela se vaya a resolver pronto, pero creo que todos tenemos que regresar en alguna oportunidad. Como dice la canción de Rubén Blades, todos vuelven, pues yo creo que todos vamos a volver en algún momento. Todo buen hijo regresa a su hogar. Noé, gracias. Gracias a ti. No, para mí ha sido un honor verte. Nos has dado muchísimo apoyo al equipo de periodistas venezolanos que estuvimos acá. Yo estuve acá, orgullosa de que nos haya y de haber estado aquí en la Complutense dando una charla importantísima. Noé, para cerrar, una sola palabra. ¿Qué le dices a tus colegas en Venezuela? Wow. Me vas a sacar las lágrimas, pero no, a los colegas yo les diría gracias. Gracias por seguir allí. Y a mí luego te llorar en cámara siempre. Se me aguaron los ojos a mí también. Sí, no, pero yo creo que hay que decirles gracias. Y yo no sé, yo tengo una entrevista con Vargas Llosa, donde lo único que le pregunté en ese momento, pues tenía un minuto, es qué mensaje le da usted a los periodistas venezolanos, pues somos colegas. Bueno, sigan trabajando, sé que son circunstancias muy difíciles, pero hay que seguir trabajando. Y lo que podemos decirles desde acá es gracias. Gracias. Y gracias a ti. Gracias, de verdad, por esta linda conversación que tuvimos hoy en Evaluando. Para ver tvnoticias.com, 1.000.000 de gracias. Noé Pernilla, 1.000.000.